que la pasemos para esta semana porque estamos trabajando en el tercer proceso de creación, en el tercer proceso creativo, en el que están trabajando en dúos, en parejas, Ujú. y donde el requisito es una intervención espacial, Ah, ¿ya? ujú, Entonces, las intervenciones están pensadas para, no para un espacio netamente público en el sentido de una plaza o una cosa así, ujú, sino hemos estado trabajando desde la semana pasada como en esa construcción del concepto de los espacios mixtos, híbridos, porque hay unos espacios que ujú, son más interesantes que otros, etcétera, ¿ya? Entonces, para nosotros en ese sentido, conversar hoy contigo es perfecto, ¿no? Por la variedad de intervenciones que has hecho, etcétera. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Como les comentaba a los estudiantes hoy, lo hemos adelantado un poquito porque tienes clases después, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a empezar de una vez. ya. Y vamos, la dinámica que como que solemos hacer es de una conversación real, ¿no? Entonces ellos te dirán preguntando, ellos así en el momento yo les voy a decir que pregunten cosas y muchas de estas cosas serán con respecto a las ideas de estos proyectos que van a intervenir, ¿no? O los lugares que van a intervenir, Ujú. ¿ya? Entonces, dicho eso, te presento yo a la clase, ¿ya? Nosotros, bueno, para mí es un gustazo estar con Valeria. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, como ya les he mencionado antes. Creo que de hecho la semana pasada les mostré el video de Vigorexia, uno, ¿no es cierto? Cuando estábamos conversando como de esa intervención en un lugar que tiene una coyuntura específica, como unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese contexto, nosotros nos conocemos hace mucho y empezamos a trabajar en este tipo de cosas y después digamos, fuimos de un lado a otro no sé, ingresando en temas de docencia también. Valeria es profesora de la UTLA en este momento, además. Entonces les voy a leer un poquito de la trayectoria de Valeria, ¿no? Valeria es una artista transdisciplinaria que explora lenguajes de la danza contemporánea, del arte de acción y de los audiovisuales. Produce arte y contenidos desde una plataforma llamada Sujeta a Cambios desde 1997. Es maestra de ballet y danza con formación desde los 9 años y práctica hasta la actualidad esto, ¿no? También es instructora de Kundalini Yoga con 13 años de experiencia. Valeria tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación con especialización en Lingüística y Literatura de la PUSE y también un máster en Antropología Visual de la Flaxo. Actualmente es profesora de la UDLA, como les decía, y acaba o tiene una obra que está presentando últimamente en la Compañía Nacional, que es una de estas obras que en cambio se emplazan en un lugar quizás más tradicional de las artes escénicas, ¿no? Entonces, eso además es mamá y y bueno, artista desde hace mucho tiempo conocida. Muchas gracias Valeria y bienvenida a la clase. Entonces, ya se van a ir conectando más gente, como puse yo esto abierto. Entonces Ok. ahí vamos, ¿no? Bueno, gracias, Paul. Bueno, sí, ya nos conocemos. De pronto llega un tiempo en que uno empieza a contar las cosas por décadas. Cierto, ¿no? Sí. Y entonces Noventas. ajá, ya nos conocemos por décadas. Justamente en un proceso de producción colectiva. Bacán que tengan esta experiencia de producir arte en parejas y de forma eh, conjunta, ¿no? Porque eso va transformando siempre, no solo la propia práctica, sino la idea. Y lo interesante de eso es justamente estar como alerta a los procesos de transformación de las ideas, ¿no? Como el movimiento del pensamiento cuando uno se encuentra con otras personas. Eso es muy, muy
enriquecedor, no solo para la propia práctica, sino para este ejercicio reflexivo que necesariamente nos tenemos que plantear en el momento en que estamos nosotros problematizando las cosas para producir obra, ¿no? Creo que eso es muy chévere. Y entonces, bueno, quería yo preguntarles un poco. Habíamos puesto con Paul, estamos pensando si plantear esto como espacio, intervenciones en espacio público o intervenciones espaciales, ¿no? Entonces, yo quería hacerles como empezar con una reflexión así, como qué es el espacio para ustedes o cómo perciben el espacio. A ver, vamos por ahí. Vamos ¿Qué por ahí. dices, Luis? Ahí vayan sin, O Sí, como sí. sea, quieran. justo Ujú. es algo que yo he venido ya trabajando recientemente como que en investigación. El espacio para mí es, o sea, tiene un peso fuerte en cuanto a la interacción con otras personas, porque el espacio es el que se presta para la interacción. Entonces, justo para mí estoy haciendo una investigación que se basa en la importancia del espacio y cómo, bueno, por ejemplo, en mi investigación, cómo el uso de la tecnología rompe este espacio que se presta para la interacción, como por ejemplo en la casa, en tiempos de cuarentena, la sala, mi familia va en la sala, pero no interactúan entre sí, sino que se conectan al celular. Entonces se rompe esa interacción y el espacio que se presta para interacción humana ya no funciona de la manera que es como que debida. Entonces para mí es como que el espacio tiene un peso e importancia en cuanto a la interacción. Ajá. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué dices, Norton? ¿Para ir charlando? Yo creo que el espacio, yo veo también el espacio como es algo real donde todos como que estamos, pero me interesa bastante el espacio que de alguna forma no existe, el espacio que está, por ejemplo, en la tecnología, en los videojuegos, donde como jugadores o como personas compartimos escenarios que al final se forma un espacio, o sea, una cancha de fútbol virtual, jugando con tus amigos es un espacio para mí tan real como una cancha de fútbol, la del parque. Entonces, creo que es la forma donde todos, pero me gusta esto de que el espacio no solamente es lo que vemos o lo que conocemos como real, sino que también hay estas otras realidades, estos otros mundos, estas simulaciones de vida donde podemos como estar con nuestros amigos, disfrutar, pasar el rato, también les considero espacios de esos también. Ujú. Bacán. ¿Ya? Sí, hay como para, digamos, mi forma de conocer el mundo, como viene de una formación de la danza y es muy corporal. Claro, cuando yo pienso en el espacio, por ejemplo, en el espacio físico, ¿no? Porque tienes toda la razón, Norton. Eh, el espacio público, estos espacios virtuales, ¿no? Realmente son espacios y en ese sentido sería interesante como reflexionar en esta transformación a partir de las tecnologías, de estas nociones del espacio, ¿no? Porque, claro, en una primera instancia, la más real es el espacio que uno habita a partir de la experiencia corporal, ¿no? En ciertos casos se vuelve como, para mí, en un momento es una extensión de mi cuerpo, ¿no? Sobre todo mi espacio privado es una extensión de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que organizar el espacio en el que habito para poder actuar,
Eso por una parte, ¿no? Y es un espacio privado en el que construyo como órdenes imaginarios y posibilidades de representación, un poco lo que planteaba Luis. Ya cuando uno vive en familia, bueno, yo aquí, mi hija ya no vive conmigo, entonces habito el espacio completamente sola. Entonces, estos imaginarios ya dejan de ser, si se quiere, sociales, ¿no? Sino muy individuales. Y a partir de esas posibilidades surgen también formas de performar el espacio, ¿no? De actuar, habitar en él y transformarlo, ¿no? Y luego también está el espacio público, ¿no? El espacio público, yo digo que soy una militante callejera en ese sentido, porque el espacio público, en cambio, uno puede, a partir de la observación, ver cómo los espacios son polivalentes, ¿no? Cómo esos espacios públicos están atravesados no solo por una normativa legal, sino por una política de usos de suelo, ¿no? En donde son políticas ya municipales, digamos, formas de organización, los espacios residenciales, en donde los espacios para bares y discotecas, ¿no? Entonces hay toda una normativa que se construye alrededor de un espacio que en sí mismo como espacio real, Paula hablaba sobre los dispositivos, ¿no? Realmente en términos Foucaultianos, si se quiere, ¿sí? Los espacios son estos dispositivos que a partir de su diseño construyen formas de habitar, ¿no? También el espacio es interesante, el público es interesante pensar en, ya no solo es dispositivos, ¿no? Sino que se construyen imaginarios alrededor de los espacios, ¿no? Imaginarios que son productos de una construcción social y que son productos también de esta experiencia de los sentidos que en términos también sociológicos se llamarían los hábitos, ¿no? Entonces, me interesa trabajar como en esos términos, cómo los discursos sí van atravesando el cuerpo y generando hábitos que a su vez se perciben y que construyen imaginarios sociales. Estos imaginarios nos permiten interpretar el mundo y actuar en él. Entonces, eso por una parte, ¿no? Y luego, ¿no? Toda esta experiencia corporal del espacio es transformada en estas esferas virtuales, que sin duda son espacios públicos, ¿no? Porque en este momento el encuentro que tenemos entre nosotros es a través de este espacio virtual, que también como dispositivos tecnológicos van generando sentidos y formas distintas, ¿no? Entonces es interesante plantearse también cómo estos espacios virtuales empiezan a intervenir en el hábito del espacio público, ¿no? En el momento en que toda la atención ya, o sea, la presencia es corporal. Yo estoy aquí en mi espacio, ¿no? Con un color, con una temperatura, con ciertos olores, pero mi atención está en ustedes completamente, ¿no? En este espacio virtual en donde nos percibimos bidimensionalmente. Entonces, puedo... Interesante. Te,
ahorita que has mencionado como varios puntos, ¿no es cierto? Y en especial como esta idea de cómo los espacios atraviesan el cuerpo, que sería interesante ver algunos videos. Yo tengo aquí preparada la página, si quieres, comparto, o tú también Dale, tienes dale, ahí sí. abierta. Ya, ok. También tengo, pero dale tú para sorprendernos. A ver, verá, ahí les mandé el link, si tienes, del canal de YouTube de Valeria, en donde tiene, sí están aquí todos los proyectos, ¿no? Sí, Ya. ajá, en la página están mejor, los videos de prácticas suicidas están con mejor calidad. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, entonces quieres tú compartir, tú mejor, comparte, a ver. Bueno, Ya. ya. Entonces, Entonces, por ejemplo, Gaby, ahorita que Valeria estaba hablando sobre esta idea del cuerpo, ¿no? Me estaba recordando tu proyecto en donde en el anterior proyecto ya iniciaste con performance, ¿no? Y con esta idea de utilizar el cuerpo como vehículo directo, ¿no? Inmiscuyéndote en todo eso, ¿no? Entonces, aquí Valeria tiene varias formas, ¿no es cierto?, de intervenir con el cuerpo construyendo estos personajes, ¿no? A ver, ujú. Ahí pueden ver. sí, ahí está perfecto. A ver, déjenme ver. Lo que, perdón, voy a achicar esto, ¿ya? Entonces voy a pasar, bueno, el de vigorexia ya vieron, ¿ya? Entonces voy a empezar con este que fue la primera intervención que hice en el 2005, que se llama Que se calle. Entonces, no voy a decir nada todavía, solo les paso el video y luego charlamos, ¿ya? Ya, buenas. Ya sabía que algo había al final, que esperar al final. Claro, se cruzó el rojo, ¿cachai? Qué loco. Ajá. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Voy a dejar de compartir ya para charlar un poquito y luego... Ya, entonces esa primera intervención, ¿no es cierto? Es como, tiene parte como de una coreografía, ¿no? Que es como unos pasos que están pensados, Sí. que es como cruzar la calle de esta manera pensada, medio que inaugura la noción de suicida, ¿no? Como es una práctica Sí. suicida. Ajá. Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Que es como esta mezcla de la coreografía, eso. ¿Qué nos cuentas? A ver. Claro, entonces ahí lo que les decía al principio, que es en ese sentido importante el problematizar el espacio, ¿no? O sea, problematizar lo que uno vive, lo que uno observa. Entonces, aquí lo que en ese tiempo reflexionaba era dentro del espacio público, estas prácticas em, que en donde, a ver, para ser peatón, una tenía que
que ser casi una gimnasta, ¿no? Entonces de ahí viene este tipo de movimientos casi que gimnásticos, ven, darse no sé qué para poder atravesar. Y hasta ahora es así, ¿no? Si uno intenta cruzar el redondeles, por ejemplo, es todo Un ¿qué se desafío. diría? Un desafío, todo un desafío poder cruzar. Entonces, de hecho, lo que ha dicho Paul, esta intervención fue pensada para hacer en varios espacios. Un espacio escénico, luego en la calle, dentro del espacio público, y como ven, también actúa como video, ¿no? Entonces, son 3 espacios distintos en donde los sentidos se van transformando. Entonces, aquí, justo, o sea, como les decía, yo tengo una experiencia con el espacio muy cercana, porque en mi generación, en los 70s, los niños crecíamos en la calle, jugando prácticamente todo el día en la calle. Entonces, de ahí viene un asombro por la ciudad, si se quiere, porque las ciudades son estos complejos artefactos creados socialmente, y en ese sentido el espacio público es la posibilidad del encuentro de la identidad y de la diferencia también, porque estos imaginarios que yo les planteaba que existen, si bien crean regímenes de visibilidad, dentro de esos regímenes de visibilidad también está la diferencia, la alteridad, lo que no nos gusta, los márgenes. Un régimen de visibilidad crea siempre adentro y afuera. Entonces eso es ver qué hay en el adentro, ¿no? Y en ese sentido, cómo nosotros operamos y también qué queda por afuera. Entonces, eso es súper interesante, como también de poner este dispositivo, digamos, de esta intervención espacial en varias formas de espacio público, si se quiere, ¿no? Entonces, es el cuestionamiento, cómo nosotros, como habitantes, a partir de ciertas regulaciones, esto fue hecho cuando todavía no habían pasos cebras, por ejemplo, era otra la forma de administración de las calles. Vemos que las calles están totalmente pensadas no para el peatón, sino para los vehículos. Pero ¿qué sucede con la gente que no tiene vehículo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede cruzar un espacio? Ahora ya hay pasos cebras, ya hay alguna regulación en ese sentido, ¿no? Del manejo del espacio público, ¿no? Ya hay semáforos para peatones, semáforos para los vehículos. Antes, en ese tiempo no había, entonces era justamente, era intervenir en ese riesgo constante que construye además ciertas prácticas corporales urbanas, para poner a partir de este juego corporal en cuestionamiento. De eso se trataba ese que se calle, ¿no? Y esta reflexión condujo el año siguiente a una serie de 9 intervenciones urbanas en el espacio público en el 2006. Justo ahí te iba a comentar como, parece que en este caso, ¿no? De la que acabamos de ver, el espacio le cambiaría totalmente a la obra, ¿no? O sea, si es que, como ves, el lugar, el significado de lanzarte de esa manera en
en un lugar donde no tienes como la educación para frenar en un semáforo, dejar pasar a la gente, ¿no es cierto? Como la cultura de ceder el paso, no tienes. Entonces te lanzas y ese gesto como que despierta o abre una conversación sobre la idiosincrasia, sobre la educación, sobre la cultura local, sobre la falta de reglas, etcétera. Y cuando ese personaje pasa a un teatro, es como que cambia totalmente esa conversación, ¿no? Porque ahí ya no hay el carro que casi que te pisa encima, ¿no? O sea, casi se te va encima el carro justo al final del video, ¿no? Por eso es como ese chiste de decir, sí es verdad, ¿no? O sea, sí, sí te puede pasar algo. Y en ese sentido, ahorita que vamos a ver esas más que son más en la calle, parece que ese significado en la calle es poderoso, ¿no? Porque, digamos, es como que esas chicas que están viéndote ahí, como que atrás de ellas que están medio que no saben qué hacer, mientras cuando uno va al teatro y está sentado y es como que estás esperando ciertas cosas, vas para eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, entonces hay un sentido como también de elementos que se manejan como una idea de sorpresa, una idea de momentaneidad, ¿no es cierto? Como que sea temporal. Y yo también estaba pensando ahorita como en un cierto tiempo histórico, ¿no? Porque quizás esta acción que acabamos de ver en la actualidad ya no funciona tanto como tú mismo dices, porque ya está todo normalizado, pasos cebras, ya es quizás en la cultura mismo ya hay tal vez la gente frena más, ¿no? Hay más bicicletas, hay más ciclovías, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿O cómo seguimos viendo unos videos para conversar de esto más profundamente, ¿no? Sí, quisiera ponerles otro video que fue hecho en el 2006 también, retomando varios imaginarios sobre, sobre el espacio público y las prácticas corporales, ¿no? Entonces, eso quisiera, ya les voy a poner. Buenas. Entonces, ahí mientras tanto, para que preparen unas preguntas, Gaby, luego va Paula, ya, luego va Carlos. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Entonces, también un poco, digamos, a partir de esa experiencia apareció este proyecto que es totalmente en producción colectiva, ¿no? En donde hicimos 9 intervenciones en distintos espacios públicos, justamente como analizando, eh, analizando cómo se construye la corporalidad, cuáles son los sentidos que operan en ciertos espacios, cómo se utiliza el espacio público, cuáles son los imaginarios que se construyen ahí, cómo son las representaciones que nos permiten actuar, ¿no es cierto? Porque si nosotros pensamos en términos de construcciones sociales, lo que nos permite la acción en el mundo es justamente esta estructura de sentidos, ¿no? Que nos dan una cierta de seguridad de cómo ser, de cómo actuar, ¿no? En el momento en que yo estoy ahora con ustedes, necesariamente yo voy a actuar de una forma distinta a la que pueda yo hacer en una reunión con mi hija, por ejemplo, ¿no? Porque hay todo un marco de sentido que va estructurando nuestra acción en el mundo, ¿no? Entonces, eso tenía que ver. Entonces, es, esta, estas prácticas suicidas que se llaman, nacen justamente de esta reflexión y esta necesidad de poner en cuestionamiento, pero también en juego, o sea, jugar el cuestionamiento a partir de estas intervenciones. Entonces, La Torera especialmente tiene algunas entradas, como no sé si conocen ustedes a este personaje de los años 50, 60 que se llamaba La Torera.
Ujú. que era una mujer que deambulaba por las calles, ella muy bien vestida, sí, pero era una mujer como abandonada, ¿no? Em, pero estaba siempre súper elegante. Entonces, es un personaje que, que, que forma parte de un imaginario histórico colectivo. Entonces, y se han hecho sobre ella algunas danzas, también se ha hecho teatro, entonces dije yo, ¿por qué no hacer un performance tomando este sentido de la torera, pero cambiando, resignificando a partir de estos cuestionamientos que me hacían, ¿no? Entonces, este es una intervención que recoge prácticas corporales urbanas de torear carros y ya me cacho. Ahora que ya no hay corridas de toros, es... podemos ver carne de cañón. Ajá. Ese veamos para que... Y de ahí, porfa, y ahí para que hagan unas preguntitas Gaby y Paula en ese orden que les decía, Carlos. Creo que cuando compartes, sí estás poniendo el sonido, porque Sí, hace un rato, no se no, oye. no salió el sonido hace un rato. O sea, se oía como de los parlantes de bajitito. ¿Y cómo le pongo en...? ¿No? O sea, digamos, en el momento de compartir el Zoom. Si Ajá. le... Ah, ya, veamos, bueno, ¿Cuál me dijiste? veamos. El carne de cañón, como que para conversar un poco sobre ese tipo de intervención, ¿no? Ajá. O cañón de carne. O si le pones tú para, tal vez Ah, a ver, manejar mejor el sonido que yo. a ver, espérate. Yo le tengo aquí en el YouTube.
Ahí se están viendo, ¿no? Ujú. Sí, se oye. Hola, buenas tardes. Y esta es la línea para personas que tienen así como problemas. Por favor, cuénteme. Sí, no sé, todo el tiempo estoy así bien triste y angustiada. No veo ningún futuro aquí. Usted sabe por quién votar. ¿Perdón? Yo no sé por quién votar. Igual siento todo el tiempo como vulnerable, como que todo el tiempo siempre estamos siendo abusados, ¿no? Es de eso, ¿no? Tengo unas ganas de, de matarme, ¿no? Porque ¿Tienes ganas de suicidarte? sí dan ganas, así como yo no sé por quién votar. Y todo el tiempo los hombres te están diciendo porquerías, ¿no? ¿No? Vengo Uno no puede trabajando salir con... a las calles, siempre está acechado por la violencia. ¿Qué va a pasar después? No tendrá ganas de matarse. Cuéntame, güey. Todo el tiempo te están ofendiendo, ¿no? Uno no puede salir a la calle sin que te digan todo el tiempo porquerías. No pasa nada. El otro día me decían, venga mamita, le mamo la rajita. ¿Sabe lo horrible que es eso? ¿Cuándo te pasó eso, güey? Recién hace unos días. Te están viendo asquerosamente, morbosamente. Creo que los hombres nunca se dan cuenta. Nunca le creen a uno, siempre piensan que es una exageración. Pero te sientes cosa, un pedazo de carne. ¿Notas muy fácilmente? Parece que sí. Y también siempre me ha enojado que traten de ligarme, ¿no? Pero ahora, ¿qué opinas tú de los hombres? Que no hay que esperar nada. Cuando ya las ¿Cómo uno personas puede soportar? Sí. son cada quien responsables de caminar, pues vale. Si es que yo camino ahí en la calle y me dicen, ven mamita rica, sí. Verás, vale, en Sí me hacen así todo el tiempo. ¿tienes coraje, vale? A veces, pero me da más iras cuando me molestan cuando camino. ¿Visto que una niña es abusada sexualmente en el tiempo de la niñez? Viene a poseerse un espíritu que se llama espíritu de seducción. Cada vez que esta persona camina, tiene instintos solo de seducción. O sea, le ven a uno como que uno fuera un objeto sexual. Ajá. Entonces, eso se les activa y envían sus vituperios, sus patanadas y toda la cosa. Entonces, hay alternativas que tú puedas estar tranquila, que tú puedas salir a la calle, por ejemplo. Si hay cómo ayudarte. O sea, que es como que hubiera un deseo oculto en mí. Justamente, vale. Y por eso después me dicen cosas. Justamente, vale. Esa es la verdad. Medítalo, vale. Está bien. Por favor, gracias por llamarme y sigue adelante. Te pido de todo corazón. Voy a intentar, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Y otro, a ver, hay Gaby, a ver, hagamos una pregunta, Gaby, y después quería también mostrarles un poco el de Marianita de Jesús, ¿cómo es? Marianita es, ¿no? Ajá. Ya, chévere. A ver, Gaby, ¿qué dices? No, me gustó un montón. Eh, gracias. Como me estaba pensando en esto del cuerpo como... otra artista me dijo recién que ella veía el cuerpo como también como agente de conocimiento. Y como tú, o sea, sacas del contexto, bueno, en otros casos no, en otros casos pones en contexto el cuerpo con cierto ambiente y devela ciertas normativas y prácticas, justo como estabas diciendo, y nada, me hiciste recordar porque uno se, con esta última, porque uno
deja de ir a la calle. Y por ejemplo, me pasaba que igual con los carros y con las personas que a veces te dicen cosas, como yo me enfrento y me pongo súper enojada porque me parece peor agachar la cabeza, como, porque siempre esto por ejemplo, de la mujer deben ocultar lo sexual, por ejemplo, como si no quieres que te sirven, o sea, o haces todo lo posible, como no sales con vestido a la calle, bueno, todas esas cosas. Me pareció súper chévere porque yo también estaba pensando en el espacio, es que estaba pensando un montón de cosas, como el espacio también te permite ser o no ser, digamos, y como cómo puede ser este espacio de la calle de la mujer, como para la mujer, como que es un espacio súper peligroso, digamos, o no bien recibido, como cómo se puede utilizar el cuerpo de la mujer, que no sé, tal vez puede ser como juntándolo con muchos cuerpos o algo Ujú. por el estilo. Eso me interesa, ¿cómo abordarías tú un espacio para que desde el cuerpo de la mujer, o sea, se cambie esta dinámica de peligroso a cómodo? Ujú. Ay, esa es una pregunta, es fuerte, ¿no? Porque, a ver, ahí hay varias cosas. Ahora que tengo casi 50 años, ya la relación en el espacio público como mujer es distinta. Porque em, la juventud es un objeto de deseo, ¿no? Ahora que ya no existe como esa juventud, entonces la relación es distinta, ¿no? No quiero decir que se pierde peligrosidad, pero una empieza como a ser invisible en ese sentido, en estas representaciones, ¿no? Del deseo masculino. Eh, entonces, es una pregunta bien compleja porque es una lucha del feminismo y de las mujeres, justamente ganar esos derechos a habitar sin miedo el espacio público, sobre todo, em, transformando esta violencia que está tan normalizada en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como ven, yo llamé, cuando estaba haciendo este proceso de prácticas suicidas, llamé a esta línea, porque justo me apareció una línea de ayuda para suicidas, entonces dije, voy a llamar. Entonces ven cómo no solo al final lo que termina diciéndome el tipo es que yo como he sido abusada en la infancia, entonces tengo este deseo inconsciente de provocación, Sí, qué bestia. ¿no? Qué Y eso locura. es lo que opera para que el otro me vilipendie, me insulte, me agreda. Entonces creo que en ese sentido hay que muchas veces hay muchos hombres se sienten amenazados con esta lucha feminista, ¿no? Pero hay una realidad que es esta y que no se la siente, ¿no? Y que es una lucha por vivir sin miedo, ¿me entienden? Que para los hombres casi se vuelve un privilegio, porque las mujeres siempre tenemos que estarnos cuidando, no andando, yendo con miedo, ¿no es cierto? En grupo, porque desaparecen, mueren. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Creo que sigue en lucha, ¿sí? Creo que sí hay redes en ese sentido de apoyo y creo que como mujeres también tenemos que ir sosteniendo estas redes
para ir transformando, ¿no? Aunque la realidad es súper compleja cada vez más, ¿no? Y los feminicidios crecen. Entonces, creo que es una problemática que nos atraviesa a todas, porque también hay que pensar en ese sentido, cómo ustedes como hombres construir otras formas de masculinidad también, ¿no? Pasa por ahí, atraviesa, ajá, por un sentido de solidaridad, ¿no? Y también como poner en cuestionamiento estos roles de género eh, como tan establecidos, en donde las mujeres tienen que cuidar su moral para que no te digan puta, de eso se trata Vigorexia, ¿no? Vigorexia es una superheroína puta. Ah, ajá, Ajá. a eso quería llegar, ¿no? Como, o sea, como de este personaje que tiene estas características y despierta este tipo de conversación, vas transformando esta idea a esto que acabas de decir, ¿no? Entonces quería como que, y para que después pregunte Paula, primero quería como mostrarles este otro video que se llama El Colchón Verde, en el que haces como con el muñeco, Ajá. y es un poco lo que estás diciendo como ese juego de roles, ¿no? Entonces como me parece que hay ahí un escape de como que una respuesta primero como con humor y luego con esta idea de esta superheroína, ¿no? Ujú. Que ya, entonces les voy a mostrar, ¿ya? ¿Qué te parece? Muy bien. Sí. Ya, a ver. Entonces este es otro de los videos de la Valeria, este se llama Colchón Verde.
Hermano, ¿viste? Cristian es, ya viste. Así ya va a ir tu papá, ¿no es cierto? Ya ves, se llama Cristian. Muy bueno, ¿no? Qué divertido. A ver, ¿qué dices, Paula? Yo quería decir sobre estos dos últimos videos, eh, me parece súper interesante la idea de utilizar el performance como una forma de demostrar la reacción de las personas que te rodean. Entonces, la pieza de arte es más la reacción y la respuesta de la otra persona que lo que está haciendo el cuerpo. Me parece súper interesante. Justo iba a preguntar si es que era real la llamada del video anterior, porque es como choqueante. Y justo eso creo que es lo que me interesa de esa forma de mostrar o de utilizar el performance, porque es tan fuerte que uno empieza a ver la realidad eh, a través de las acciones del artista. Eso me gusta un montón. Y había visto videos parecidos de este tipo que utilizan al performance como una forma de mirar la reacción, pero más en contextos políticos, como en lugares donde están haciendo campaña y este tipo de cosas. Y no sé, me gusta un montón, o sea, siento que es una forma muy real, sin exageraciones, porque lo que estás mostrando es justo la respuesta. Quería preguntarte, ¿tú cómo eliges el lugar donde vas a hacer eh, este tipo de performance? Empieza un poquito al revés, no me planteo un performance antes, más bien es como eso que les decía, ¿no? Entrar en el espacio con la percepción del cuerpo y a través de esa percepción también ir elaborando el contenido, no solo el contenido de las construcciones de estas sociales que son estos imaginarios urbanos y estas representaciones, formas de representar el cuerpo y de performar, sino también la percepción sensible de la realidad. Da un montón de contenido, no necesariamente racional. Ahí actúa también la intuición. Aunque este último que vimos es porque al Parque de la Alameda se le conocía, sobre todo antes, ¿no? Como el Parque del Amor. Justamente porque iban antes mucho más, ¿no? La gente a estar ahí, ¿no? Gente que no podía estar en sus casas con novio, amante, o qué sé. Entonces ahí pasaba de todo.
O sea, de ahí sale el auténtico al parque. Al parque, exacto, revolcarse. Entonces, claro, es un juego. Y cada uno de estos performances duraban, o sea, la intervención duraba no menos de 1 o 2 horas. En ese sentido, el Pedro Cajigal, que es mi coproductor, tiene, a partir de ese registro, ¿ves? Reelabora completamente y para que sean un lenguaje audiovisual que uno pueda ver. Entonces, sí, en ese sentido, creo que el performance ya como lenguaje, ¿no? O dispositivo es una posibilidad política de poner en debate ciertos significados o sentidos, en este caso, que vienen del espacio público. Buenas. ¿Qué dices, Carlos? Continuemos con Carlos. Posibilidad política, me encanta eso. Ya, a ver, yo quería preguntarte, yo veo que el performance, o sea, genera tanta como interacción, tanta reacción en las personas, y me parece impresionante. Entonces, o sea, yo quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cómo crees que estas acciones a partir del performance logran crear estos espacios imaginarios tan fuertes? Porque a veces, o sea, yo creo que el poder del performance está en esto de la gestualidad de los cuerpos, la improvisación, como que esta interacción entre otros cuerpos y objetos y hasta esta sensación que nos da de ritualidad, ¿no? Que nos hace ver estas acciones en ciertos espacios. Pero, o sea, a veces estos espacios también llegan a tener un poder, o sea, tan grande, tan caótico y abrumador que yo siento que opacan ciertas acciones, ciertas, o sea, normalmente cuando uno camina por la calle es invisible frente a los demás. Entonces yo quisiera entender más o menos cómo el performance llega a tener tanto poder y tanto poder para llegar a ser visto. O sea, a ver, ahí creo que hay varias cosas. Tú has planteado esto de ese necesario anonimato en el espacio público. Y efectivamente no es, cuando uno interviene en el espacio público, en primer lugar saber en dónde estás interviniendo. Por eso le decía a Paula que es súper importante hacer casi un ejercicio etnográfico, si se quiere, ¿no? De observar el espacio y ver qué hay ahí, porque también puede ser muy riesgoso, ¿no? Puede realmente ponerte en riesgo, sí. Entonces, creo que la gente que está en el espacio público no ha pedido verte, no está ahí para verte, se ha encontrado contigo y esa es una de las posibilidades increíbles del espacio público, la posibilidad del encuentro, porque estamos en una disputa, ¿no? Entre lo que se quiere del espacio público, ¿no? Sacar, limpiar las calles, sacar a los vendedores ambulantes, que todo sea bonito, pero no. La gente habita, se apropia, tiene una agencia. Entonces creo que uno apela a la posibilidad de la agencia en el espacio público y cómo el cuerpo, poner el cuerpo para la enunciación es o sea, es ponerlo todo en un punto, ¿no? Y es interesante ahí cómo se dan pequeños encuentros solidarios que desaparecen, ¿no? Aparecen un momentito, está una mirada, no sé qué, y luego desaparecen. Entonces ahí sigues transitando, porque en esto del espacio público es increíble justamente el flujo, ese tránsito. Eso por una parte, y por otra, es este poder de la corporalidad. Sería increíble ver un performance tuyo, Carlos. Algún día lo voy a intentar. Continuemos con María Camila y luego Thaís.
Ya. A mí igual el performance me parece súper increíble, o sea, me parece una herramienta súper interesante. Lo que yo quería preguntarte es como que si en algún momento como que la reacción de las demás personas como que llega a ser perjudicial para el performance o como alguna vez te ha pasado que ajá, como que las ideas cambiaron totalmente precisamente por un factor externo Sí. o, o si de verdad como que no te importa y dejas que simplemente las cosas fluyan y si termina siendo otra cosa, pues termina siendo otra cosa. Porque eso me parece interesante, como la reacción de los demás. Claro, eso es una de las cosas del performance, ¿no? Que siempre está sucediendo en el contexto. Y el que suceda algo va a gatillar también una reacción en mí. Entonces, claro, no va a ser, uno va con una idea y una acción, pero en el momento en que pone la acción en espacio público, puede suceder cualquier cosa. Y es parte de, justamente, por esto que decíamos, ¿no? Cómo el cuerpo enunciando algo en un espacio público transforma. En ese sentido me gusta un concepto que se llaman espacios inscritos, que si bien el espacio es un dispositivo que nos permite ciertas cosas, también a ese espacio nosotros le transformamos y transformamos esos sentidos. Buenazo. ¿Qué dices, Thaís? A ver, o sea, yo te quería preguntar más o menos, ¿cómo cómo lidias, creo que es mejor, con la incomodidad? Porque a veces el sentirse como tan observado y eso genera incomodidad. Y al menos yo viendo el último performance que hiciste, es como que obviamente para los espectadores o para la gente que normalmente está en un parque y ve una situación así es incómodo. Pero de lo que yo vi hay gente que como que se queda viéndote y se acerca a ver qué estás haciendo y es como que, no sé, o sea, quería saber cómo tú tal vez no dejas que esa incomodidad te, tal vez te arruine el performance o algo así, o si sientes esa incomodidad, pero es parte de lo que quieres como provocar, no sé, eso te quería como preguntar. Sí, esta serie de performance se llaman prácticas suicidas, justamente porque sí es poner, bueno, cuando uno tiene un lugar de enunciación, de todas maneras te pones en riesgo, ¿no? Y nosotros como artistas estamos en ese constante riesgo porque creo que el arte tiene que ver con la investigación y la investigación tiene que ver con las cosas que no conocemos. Entonces, si uno hace una obra, digamos, o para mí el arte es eso, ¿no? Como el preguntarme cosas que no conozco y en ese sentido, sí, pues poner en riesgo una forma de enunciación. También no es gratuito, ¿no? Esto de haber hecho danza desde niña, ¿no? Y que el cuerpo esté construido por varias tecnologías, me permite poner tal vez esa destreza en ciertos momentos física y también con un trabajo energético que no me destruya, porque sí, el espacio público puede ser súper duro y necesita realmente un trabajo que físico y energético que te permita estar ahí, ¿no? Aguantar. Ujú. Aguantar, sí. Y Ajá. porque además son horas, ¿no? Eso es el Ajá. tema. ¿Qué dices, Norton? Valerie, cuando quieras y necesites salir, me avisas, ¿ya? ¿Ya? Porque ya En un mismo es las par dos de y media. minutitos. Un par Ajá. de minutitos. Ok, Ajá. para hacer como ir cerrando con últimas preguntas. Sí. Yo más que una pregunta, estaba reflexionando, como viendo todas estas cosas, ¿no? Como quizás otra vez volviendo a esto que te contaba de los espacios virtuales.
aquí en el espacio físico respondemos a unas leyes, como que hay normas que tenemos que seguir. Entonces, al ver tu obra, tú eras como, claro, no te esperas ver a alguien así en la calle, entonces un poco es como hackear el sistema, como un glitch que hay aquí como en la sociedad, porque hay normas o hay cosas que hay que cumplir y de alguna forma ver esto te saca, ¿no? Entonces, yo pensaba igual, como en estos espacios virtuales, cuando uno entra a estos espacios virtuales, uno está de acuerdo con las normas del juego, literalmente. Estás de acuerdo cuáles son las reglas y cómo las vas a jugar. Entonces, si no te gusta algo, posiblemente no juegas, ¿no? Pero ¿qué pasa en el espacio físico, donde nosotros no somos los que dictaminamos es que queremos o no seguir estas normas, porque o sea, de alguna manera nos puede perjudicar también? No es como un espacio virtual donde estamos de acuerdo, firmamos un poco un contrato, pagamos incluso por esto y es como, ok, estoy en este espacio, convivo con mis panas, todo bien, pero en el espacio físico no. Entonces, creo que es chéverísimo como dar voz a, o sea, no estar de acuerdo en esto, que ninguno de nosotros firmó un contrato cuando nace y dice como, estoy de acuerdo, quiero vivir aquí con estas normas. Sí, sería interesante, por ejemplo, si tu familia están todos en el teléfono, tú mandarles alguna cosa. Y les firman las reacciones. Ya. Quería como que comentemos como para finalizar un poco ese traslado nuevamente a espacios, porque este fue como una serie, como tú decías, 9, 10 videos a ratos, después los de 3 de Vigorexia creo que hicimos, ¿no? Y después hay un paso de vuelta como al teatro, digamos, o a un espacio de presentación de artes escénicas, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Bueno, en pandemia también hice una serie de intervenciones aquí dentro del departamento, ¿no? Ya. Y era como, también fue tomado este formato como de prácticas suicidas de varias intervenciones, en ese caso fueron 7. Y también lo último, esto que se estaba presentando en la Compañía Nacional de Danza era eso, poner en cuestionamiento ciertas cosas de la danza y de los códigos estos teatrales. Por eso fue una intervención y no una obra en sí, que ya les puedo pasar el link a través del baúl. Y es justamente la pregunta es cómo poder seguirnos sorprendiendo en la realidad en la que vivimos, cómo no dar por sentadas las cosas. Esa es mi pregunta cuando intervengo en un espacio, ¿no? Cómo aquello que está codificado, ¿no? O preorganizado, puede seguirnos sorprendiendo a través de alguna forma de extrañamiento o de acupuntura, ¿no? Hurgar ahí en algún sentido, un color, un sonido. Y porque puede ser pretencioso, pero cuando uno transforma la percepción de lo que sucede, así sea en un espacio muy micro, transforma la percepción del mundo en sí. Y esa es una prerrogativa política, ¿no? Como eso, no dar por sentadas las cosas del espacio en el que puede ser muy cotidiano, ¿no? Claro, excelente. Porque no, o sea, en ese sentido es como una cosa más, quizás más sutil, ¿no? Que dices, voy a hacer como una cosa así, trague en una situación que puede ser una situación mucho más cotidiana, común, y no necesitas como el espacio históricamente establecido para darle sentido a tu obra en este caso, ¿no? Entonces es como muchísimas formas de pensar el espacio, ¿no? En cambio, en este caso dices así como, o sea, el espacio casi no es tan definitorio, sino es cómo
cómo le hago cómo le hago extraña a una situación normal, ¿no? Y esa situación puede estar en el restaurante o puede estar en cualquier lado, no necesitas que sea el Palacio de Gobierno, digamos, en este caso. Bueno, yo tengo que desconectarme. Chévere. Ya, listo. Muchas gracias, Valerie. Ha sido buenazo. Creo que se quedan entusiasmados. Vamos a seguir revisando tu página aquí en lo que resta de la clase. Te agradecemos muchísimo. Y cualquier cosa, yo también estoy a disposición, como si es que quieren charlar sobre algo, pues cuenten conmigo también. Me encanta que quieran ser artistas. Excelente. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias. Abrazos, Valerie. Gracias. Chao. Aplausos. Gracias. Chao. Ok. Entonces, hagamos aquí una pausa. Unos minutos, unos 5 o 6 minutos hacemos pausa, ya les llamo para continuar. ¿Ya? Los grupos que tenemos que conversar aún para que preparen, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso. Volvemos en un ratito.